Séptima trompeta nos lleva a las 7 copas, así que por ahí vamos a estar como que... ¿Están listos? Amén. ¿Bien listos? Amén. Hemos visto que los primeros 6 sellos se dio apertura a una época climática de juicio, que no ha sucedido, sino que cuando venga Cristo y sea el rapto, porque Él tiene dos regresos, ¿verdad? El primero va a ser cuando venga por su iglesia, no va a tocar su pie el suelo, sino que en el aire nos reuniremos con Él e iremos al cielo. Nosotros los cristianos, la iglesia, estaremos atravesando el tribunal de Cristo. Estuvimos dándole mucho énfasis a ese asunto del tribunal de Cristo para que tengamos ese proceso de mirarnos a nosotros mismos, de examinarnos a nosotros mismos constantemente, procurando la santidad. No dije la perfección, dije la santidad. Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. Y si nosotros hemos muerto al pecado, hemos muerto a la carne y estamos vivos en el Espíritu, debemos procurar honrar siempre ese Espíritu Santo que habita en nosotros. Amén. Estamos agradecidos por eso. Así que vimos cuando esos primeros 6 sellos son abiertos, mientras estamos en la iglesia, en el cielo, en el tribunal de Cristo, la tierra atraviesa la primera sesión de juicio. Y vimos que esos juicios preliminares se dieron en contra de la naturaleza, en contra del cosmos y eventualmente en contra de los hombres. Igualmente vamos a ver cómo se simula o se hace similar con las trompetas. Así que cuando el Cordero abra el 7º sello, los juicios se van a intensificar, pues contienen en sí las 7 trompetas, las 7 copas, y vimos que ese 6º sello anuncia, ese 7º sello cuando se abre anuncia los ayes. Vimos que los efectos de los sellos afectaron 1/4 parte de la tierra y del cosmos, y vamos a ver cómo las trompetas, y ya lo había mencionado antes, van a afectar 1/3 parte adicional de lo que sería el cosmos, la tierra y también de la humanidad, para que usted vaya más o menos haciendo cálculos. En la última estadística del almanaque mundial, la tierra consta de aproximadamente 6.000 millones de habitantes. Son muchos, ¿verdad? 6.000 millones de habitantes, y 1/4 parte sería 1.500 millones, que ya con la primera sesión de los sellos no estaría. Y vamos a ver cómo con las trompetas se suma 1/3 parte, que serían unos 2.500 millones. Así que estamos hablando de mucha gente. Esto a mí no me da felicidad, y no es el deseo de Dios que esas personas se pierdan. El deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y que todos se salven. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Me avisan si se va la pantalla, porque está un poquito como que se va. Tengo otra tablet diferente y no está funcionando del todo bien. Así que ahí vamos. Dice Apocalipsis 8, 1. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. No sabemos si los 30 minutos exactamente son 30 minutos de nosotros, pero es la métrica que nos está dando, un aproximado de 30 minutos. El 7º sello es abierto y no hubo en sí acción, sino que hubo un silencio. Así que de alguna forma este 7º sello nos trae un silencio de suspenso, quizá, o de respeto, quizá, ante lo que va a acontecer, pero ciertamente nos habla de la calma antes de la tempestad, y también nos trae delante de la presencia de Dios. Miren lo que dice la Biblia en referencia con los silencios. En Sofonías capítulo 1 versículo 7 dice: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Así que este silencio nos da a entender
que Dios está ante la presencia de Dios y que Dios está accionando. Miren lo que dice Zacarías 2:13. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Hasta ahora, en todas las visiones que tiene Juan, Dios está en el trono sentado. Y ahora hay un silencio de 30 minutos que nos hace entender que Dios está levantándose de ese trono. ¿Para qué? Para el nuevo proceso de juicio que viene sobre el mundo. Habacuc, capítulo 2, versículo 20 dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Así que, ¿cómo nos está dejando saber la palabra que en estos 30 minutos Dios se está levantando de su trono para lo que va a acontecer? El Salmo 76, versículos 7 al 9 dice: tú, temible eres tú. Y cuando hablamos de temible, ¿qué quiere decir? Cuando Dios se va a parar, algo hay. Y no es para relajo. Usted sabe cuando los papás hacen aguaje de que le van a dar a los nenes, Dios no hace aguaje. ¿Cuántos saben lo que es hacer un aguaje como que le vamos a dar a alguien? No, aquí está Dios levantándose y dice la palabra en el Salmo 76: tú, temible eres tú. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda? ¿Quién podrá estar de pie? No sentado, ¿cómo? De pie. De pie delante de ti cuando se encienda tu ira. Así que vemos que Dios se levanta y que el asunto se va a poner de otro color, anticipando así la ira de Dios. La palabra ira de Dios en el original griego quiere decir orge. Orge, que significa más severo. Quiere decir que el asunto de las trompetas, en este asunto de juicio de las trompetas, va a haber un juicio más severo que el de los primeros sellos que ya habían sido abiertos. Y dice aquí: desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspenso. Usted sabe lo que es una película de suspenso, que usted se siente y dice: ¿qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? Pues así mismo va a pasar cuando Dios se levante de su trono. Va a haber suspenso. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar y para salvar a todos los mansos de la tierra. Así que Dios se levanta del trono y vemos un silencio de suspenso, un silencio de respeto que nos hace entender que Dios se prepara para un nuevo panorama de juicio. Volviendo a Apocalipsis capítulo 8 dice: y vi a los 7 ángeles. ¿Cuántos? 7. Número de la perfección, que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró en el altar. Así que nos dice, hay 7 ángeles con 7 trompetas, pero antes de que esos ángeles empiecen a usar estas 7 trompetas, nos dice, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Cuántos dicen amén? Así que antes de que empiece a sonar estas trompetas, otro ángel aparece con un incensario de oro. Es bien importante, y nos vamos a dar cuenta en la medida que nos adentremos a las profundidades más específicas del Apocalipsis, que el cielo representa el cuartel general de Dios en el cielo. Él es igual o es similar a cómo Dios le dio instrucciones a Salomón, a David, para construir ¿qué?
el templo aquí en la tierra, porque recuerden que el templo de Dios era la presencia de Dios, que donde iba el pueblo, lo llevaban. Pero eso no era una caseta cualquiera, eso no era cualquier cosa, eso tenía unas instrucciones, un orden establecido, y cada una de las áreas de ese templo o de ese, ¿verdad?, el tabernáculo estaba establecido, cómo iba a ser hecho, de qué material, en qué lugares se iba a ubicar cada cosa, qué objetivo tenía o para qué funcionaba cada altar. Y vamos a ir viendo poco a poco cómo en este proceso del Apocalipsis esto es tan significativo. Así que dice aquí, a este ángel se le ve con un incensario ¿de qué? De oro, ¿verdad? El oro representa siempre deidad. El oro es el metal más valioso que existe en la tierra y representa siempre la deidad. Y dice aquí que se le dio mucho incienso y que lo añadió a las oraciones de todos los santos. Miren qué interesante. En Éxodo 30, capítulo 30, versículos 1 y 6, se nos da información de qué fue lo que ordenó Dios. Y dice aquí, harás asimismo un altar para quemar el incienso. Habían dos altares, el altar del sacrificio y el altar para quemar incienso. Y dice aquí, específicamente el que era para quemar incienso, tendría que ser hecho de madera de acacia. Y dice aquí, y lo pondrás delante del velo, y más adelante les voy a presentar un poco sobre esa estructura, que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, más o menos yo puse aquí una ilustración. Desde la extrema derecha hacia la izquierda, lo primero que tenemos es el atrio, lo dice arriba. Si está difícil o no entiende alguien, me pueden insistir. El atrio, y vemos que ahí está el altar de bronce, luego de la primera puerta. El altar de bronce es donde se prepara el sacrificio, o sea, el animal que era escogido, que primero el sumo sacerdote lo tenía que verificar, que fuera santo, que estuviera sin mancha, que fuera perfecto. Para ese sacrificio era preparado en el altar de bronce. Cuando usted entra en la segunda parte, que es el lugar santo, luego del primer velo, ahí hay varios elementos, pero quiero que se fijen que el altar de incienso es lo más próximo que está al velo que va hacia el lugar santísimo. Lo está viendo, ¿verdad? En ese altar de incienso habían dos elementos que se hacían por orden de Dios. Primeramente, tenía que estar hecho de un material en específico. Y vimos que era ¿de qué? De madera de acacia. Y la madera, a diferencia del oro, representa la humanidad. Con lo que usted y yo estamos luchando todos los días, por nuestra humanidad. Así que ese lugar tenía dos objetivos. Una vez al año, antes de entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote salpicaba la sangre del sacrificio sobre ese altar de incienso, donde ya había inciensos o pedazos de incienso colocados, que no podía ser cualquier incienso, tenía que ser un incienso aromático. Entonces, en esos pedazos encendidos que se tiraba en la sangre del sacrificio, los agarraban y los colocaban en un incensario de oro. ¿De qué tenía que ser? De oro. Y el humo subía al cielo y su olor llegaba hasta la nariz de Dios. O sea, la sangre del sacrificio era rociada encima de los pedazos de ese incienso con fuego, mezclado ¿con qué? Con fuego. Y recuerde siempre que el fuego simboliza el juicio. Luego que era mezclado ese incienso con la sangre del sacrificio y el fuego, los cogían del altar del incienso y los pasaban a un incensario de oro. Y con eso, entonces el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Eso representa, para efectos de nosotros, representa las oraciones de las personas, las oraciones
de los santos que se unen al sacrificio de Jesús para clamar por justicia. Hay mucha gente orando por justicia. Y si usted no está incluyéndolo en sus oraciones, yo le aconsejo que lo incluya. Además de orar por todas las necesidades suyas, de su familia, por todas las peticiones de la iglesia, siempre es importante que todos los santos estén orando por la justicia del mundo. Porque el mundo está padeciendo violencia, para que Dios venga y esa violencia se detenga. Porque hay niños, los más pequeños, están siendo maltratados. Todo este asunto de la trata humana, todo este asunto legal en donde la pedofilia quiere volverse algo legal. Miren, estamos en un momento en que hay que clamar por justicia. Amén. Y Dios nos está presentando aquí a través de la visión de Juan cómo eso está llegando a dónde. ¿Delante de quién? De la presencia de Dios. Nosotros a veces sentimos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se acaba de detener esto? ¿Por qué Dios no baja y erradica todo el mal? ¿Por qué no avanza? Porque Él está dando la oportunidad para que la mayor parte de las personas procedan a qué? Al arrepentimiento. Pero llegará un día en que Él se levantará y hasta ahí llegará ¿qué? El tiempo. Y dice aquí claramente, ¿verdad?, que ese altar del incienso, que era lo más cercano al lugar santísimo, era donde básicamente se establecían las oraciones del pueblo y eran llevadas delante de ¿quién? Delante de Dios. La otra función de ese altar de incienso, que no era todo una vez al año, sino que eran todos los días, es que en ese altar del incienso nosotros, o ¿verdad?, en ese caso el sumo sacerdote, se encontraba con la presencia de Dios. Así que la palabra nos deja saber que es importante que todos los días nosotros nos acerquemos delante de la presencia de Dios con oraciones. Amén. No solo una vez al año, sino que todos los días es nuestro lugar de encuentro, ese altar. Por eso yo siempre que les hablo de ese lugar donde uno ora por las mañanas, lo llamo altar. Porque también es símbolo de esa búsqueda diaria que Dios le ordenó al pueblo de ¿qué? De Israel, en donde él y el sumo sacerdote se encontraban todos los días. ¿Para qué? Buscando la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que ese altar del incienso era el que estaba adentro, implica la comunión, versus el altar de bronce, que es el que estaba afuera y simboliza el sacrificio. Amén. Entonces dice aquí en 2 de Tesalonicenses, mire que hay mucha información. Entonces lo que nos está diciendo la palabra es que toda oración nuestra va a ser contestada. Amén. Toda oración, todo clamor por justicia va a ser contestada. Y todo acto vil va a ser justiciado o ajusticiado. ¿Cómo se llama? ¿Ajusticiado o justiciado? Así que miren lo que dice 2 de Tesalonicenses 1, del 5 al 7. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Todos los juicios de Dios son ¿cómo? Justos. Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Quiénes están padeciendo en este momento? Nosotros en el mundo. ¿Verdad que sí? Porque es justo, mire esto, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Todo el que ha padecido tribulación, cuando ese momento llegue, se le va a hacer ¿qué? Justicia. Y es justo. ¿Qué dice la palabra? Que eso es justo. Es justo pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros ¿qué? Reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y vemos cómo los ángeles, ya habíamos explicado que lo vamos a ver a lo largo de Apocalipsis, son los gestores de la obra. No solamente los ángeles de Dios, los buenos, también Dios usa y permite que los ángeles caídos, y vamos a ver más adelante, cada uno de esos órdenes que Dios establece, ¿por cuánto tiempo establece? Porque Dios es el que está en control y estará en control de lo que va a acontecer hasta el final de los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que, bien importante que usted y yo entendamos
que este otro ángel viene con las oraciones y dice que se le echa más fuego al incensario y que este ángel viene y derrama todo ese incienso quemado ¿sobre qué? Sobre el mundo. Así que básicamente lo que va a iniciar este asunto de las trompetas es que se va a derramar sobre la tierra el juicio de Dios a contestación de nuestras oraciones. Así que cada oración que usted hace por justicia está siendo debidamente anotada. Ah, pero parece que no pasa nada. Ah, pero parece que los malos triunfan. Ah, pero parece que a los malos le va bien. Ajá. Pero llegará el momento en que esas oraciones todas, y dice la palabra, y lo vimos aquí, le van a echar más fuego, más oraciones todavía, de todas las oraciones, y luego las van a tirar por donde. Así que de alguna forma nuestras oraciones también representan el juicio para el mundo. Aleluya. Dios contestando nuestras oraciones, nuestras peticiones. Así que ore, mira que está a su lado, ore, que Cristo venga, ore, que se haga justicia, ore, porque su oración será contestada. Apocalipsis capítulo 8 versículo 6 dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Están listos para el toque de las trompetas? Santo, aleluya. Quiero que veamos un poco de este asunto del elemento de las trompetas y lo que implican en la palabra. Fue parte también de las instrucciones que Dios le dio a Moisés acerca del tabernáculo y de cada componente con el cual el pueblo de Israel tenía que contar y con las cosas que tenían que hacer. El número 10, del 1 al 2, dice aquí: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata. ¿De qué era la trompeta? De plata. El incensario de oro, el incienso de madera, ahora la trompeta de plata. Y la plata simboliza la redención. Y dice aquí: de obra de martillo las harás, no con una máquina, eso tenía que ser hecho a mano, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Miren bien, ¿qué propósito tenía las trompetas? Convocar a la congregación o para hacer mover los campamentos. Más adelante en esos versículos de Números, si usted lo quiere anotar para que después usted también vaya más al análisis y al estudio, nos indica que en total esas trompetas tenían 6 usos: convocar, movilizar, convocar para alertar el peligro, convocar para anunciar las fiestas solemnes, convocar para celebrar las victorias posguerra y convocar para anticipar el entronamiento de un rey. Esas eran las formas o las veces en las que se tocaban las trompetas. Así que, si nos está diciendo que va a haber un toque de trompetas, en este caso, pudiera ser que estuviera relacionada con cualquiera de estas cosas: movilizar, alertar del peligro, celebrar victoria, etc. Las vamos a ver a través de todo el libro. Dice aquí, Apocalipsis 8:7, el primer ángel tocó su trompeta y desde el cielo cayeron granizo y fuego mezclados con sangre. Se quemó la tercera parte de la tierra y también la tercera parte de todos los árboles y de toda la hierba. Así que vemos que esa primera trompeta y hasta la cuarta trompeta, vamos a ver otra vez que el juicio va en contra de la tierra, en contra de la ecología, en contra de lo que nosotros necesitamos para poder seguir ¿qué? Viviendo y subsistiendo. Y aquí nos está hablando del granizo y nos está hablando que están mezclados fuego, granizo y sangre, y que se quema o destruye la tercera parte de toda la tierra y de la vegetación, asimismo de todos los árboles. Quiere decir agricultura interrumpida, no va a haber más siembra ni cosecha, la tierra se secará, no va a haber árboles frutales, así que no va a haber ¿qué? Fruta,
no va a haber alimentos que provean los árboles. También eso afectará la falta de oxígeno, la falta de madera y propagará los virus, las bacterias y la contaminación con mayor rapidez. Usted sabe que los árboles son los que nos ayudan en eso. Aleluya. Y también dice aquí claramente que no vamos a tener entonces animales, porque ¿de qué se alimentan los animales? De la La hierba. Y sin animales no tenemos carne, no tenemos leche, no tenemos lácteos. Una tercera parte de todo el mundo quemado. Y miren qué interesante que esto es bastante similar y representativo a la plaga que vimos en Egipto. Está establecido en Éxodo 9. Dice, Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar. Y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre toda la tierra de Egipto. Hubo pues, mire lo dice aquí mismo, granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y no se va a comparar con el que vamos a ver en aquel tiempo del Apocalipsis. Dice aquí, y aquel granizo hirió, ¿qué hizo? Hirió, rompió. Cuando tú tienes una herida es porque en la piel algo se abre. Dice, y el granizo hirió en toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, así mismo destrozó. Miren qué interesante, hirió, destrozó el granizo toda la hierba del campo y desagajó todos los árboles del país. Desagajó es que los desgarró. Así que si eso pasó en Egipto y ahora la palabra nos está diciendo que se va a volver a repetir, pero de una magnitud mayor, que no solo se va a limitar a Egipto. Y usted y yo sabemos que cuando fue en Egipto ni siquiera tocaron a los hijos de Israel. Ninguna de las plagas, esa plaga se mantuvo únicamente sobre el pueblo de ¿quién? De Egipto. Pero ahora nos está diciendo que esa plaga se va a extender a una tercera parte de todo el mundo. Como quiera, insisto en que ya nosotros hemos adelantado bastante de esto. Insisto en que actualmente la deforestación de nuestro mundo está alcanzando un 75%. O sea, solamente estamos teniendo todavía de vegetación virgen en el mundo un 25%. Así que ya nosotros de por sí hemos dañado una tercera parte, porque un 75 de 100 es que una tercera parte prácticamente. ¿Y nos queda cuánta? Una. Yo no soy muy buena en matemáticas, pero sí sé que el 75% es mucho y que lo que queda es un 25%. Tres partes dañado y una exactamente. Así que ya hemos hecho bastante, ¿verdad? Así que esa sangre mezclada con granizo, como lo habíamos visto anteriormente, representa la sangre de todos los mártires, de cada profeta, de cada cristiano que ha sido asesinado vilmente, injustamente, de Caín, que fue el primero que mató injustamente ¿a quién? A su hermano Abel, hasta ese momento en que se lanza ese juicio. Así que, ¿qué pudiera causar algo de este tamaño, de esta magnitud? Pudiera ser una explosión atómica a causa del hombre, pudiera ser un terremoto de tal magnitud que resulte en erupciones volcánicas que generen tormentas de granizo a cargo de la naturaleza. Ya sea que sea por el hombre el que lo cause, ya sea que sea la misma naturaleza por la mano de Dios lo que lo cause, en efecto, va a haber un impacto de destrucción masiva a una tercera parte de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y nosotros dónde? Importante. ¿Y nosotros dónde? En el cielo. En el cielo. Amén, aleluya.
Dice Apocalipsis 8, versículos 8 y 9. El segundo ángel tocó su trompeta y fue lanzado al mar, algo parecido, no exactamente, algo parecido a una gran montaña envuelta en llamas. Nos hace pensar a nosotros en un meteorito, ¿verdad? En un asteroide. Dice aquí, entonces la tercera parte del mar, ahorita era la tierra, ¿ahora es qué? El mar. El mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de todo lo que vivía en el mar y fue destruida la tercera parte de los barcos. Así que esa montaña envuelta en llamas, probablemente cuando Juan la ve, no sabía de lo que eran los meteoritos todavía en ese entonces, pero ya nos está diciendo que es algo que es como una montaña, es grande y va a caer. Así que probablemente si va a caer, viene de dónde? Del cielo, de lo alto. Entonces miren lo que nos está diciendo aquí. Ese meteorito o eso que está cayendo del cielo va a caer al mar y lo va a convertir ¿en qué? En sangre. Y una tercera parte del mar, de las especies marinas, incluyendo los barcos y los medios de transportación en el mar, van a ser ¿qué? Destruidos. Triple devastación con la segunda trompeta. Ya no habrá alimento del mar. Ya no habrá trabajo para los que se dedican a la pesca. Ya no habrá lo que se llama el comercio marítimo, porque no va a haber ¿qué? Barcos. La gran mayoría van a ser ¿qué? Destruidas. ¿Qué pudiera generar que aparezca que el mar está lleno de sangre en su elemento? Pudiera ser un volcán. Han estado levantando estudios de cómo el centro de la Tierra está llegando a unas capacidades de calentamiento tan fuertes que se teme que para el 2036 ya la capa interna de la Tierra no aguante más y se abra, y cuando ese magma caliente que está debajo de esa capa terrestre, caliente, toque el agua, va a ser una explosión. Y si un poquito de magma genera explosiones como las que vimos hace poco, que desorganizó todo el mar en la costa de California, hace poco, no sé si ustedes pudieron ver lo que sucedió, que afectó a la Florida, que el agua se metió adentro de la tierra. Eso fue un poco de un volcán que hizo erupción. Imagínense ustedes que se abra la tierra y todo eso caliente empieza a generar ¿qué? Explosiones. Y hay estudios y hay científicos que hacen llamados constantemente a que nos detengamos, porque la contaminación está llegando a tal punto en que parece que esto no hay forma de frenarlo. Y miren, ellos en sus análisis, en su forma de medir con sus máquinas, han determinado que si no logramos detener la contaminación y dejar de dañar la capa de ozono para el 2036, es inevitable que el mundo se acabe. Esos son los científicos. Que el que no quiere creer en la Biblia, que dice que está basado en la ciencia, por lo menos que le crea aquí. Porque el hecho científico también está hablando. Porque Dios siempre está hablando. Amén. De una forma u otra, Dios siempre está alertando. Amén. Dios siempre está avisando. Dios siempre trabaja en prevención. Porque Él quiere que todos se salven. Porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero un día Él se tendrá que levantar del trono para hacer juicio. Y tendrá que contestar todas nuestras oraciones por justicia. Así que es bien importante que nosotros entendamos a qué nivel puede llegar esto. Porque el 70% de nuestro planeta es agua. El 70%, y si usted hace el análisis, ya habíamos visto una cuarta parte afectada en el sello. Ahora vemos una tercera parte afectada en la trompeta. Entonces, si es un 70%, ¿qué va a quedar de agua? Y si el 70% es agua y el 30% es tierra,
y ya la tierra va a ser afectada ya en un cuarto y en un tercio, ¿qué quedará de tierra? ¿Qué quedará de agua? Y miren lo que nos está diciendo la palabra, cómo pasó en Éxodo, cuando fue en Egipto. Dice, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá. Esto fue en Egipto, solo para los egipcios. Y los peces que hay en el río morirán. Y herederá, o sea, ¿qué va a hacer qué? Mal olor. Mal olor. Y los egipcios tendrán asco de beber del agua Del río. Usted puede vivir unos días sin comida, pero ¿y sin agua? Pero usted y yo, ¿dónde vamos a estar? En el cielo. Aleluya. En el cielo. Listo, preparado. Dice claramente Apocalipsis capítulo 8, versículo 10 al 11, y el tercer ángel tocó la trompeta. Ya vimos el primero, segundo, tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Y vemos que en esto, en el original griego es astera, así que probablemente es un asteroide. ¿Está bien? Ardiendo como una antorcha. Siempre quiero que vean que dice como, parecido, porque recuerden que en aquel tiempo no existe la tecnología que existe ¿qué? Ahora. Pero cuando Juan recibe la visión dice parecido a esto o como esto, ¿verdad? Porque esas eran cosas que en aquel momento no sé qué, no existían. Entonces miren lo que dice aquí, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de agua. Y el nombre de la estrella era Ajenjo. ¿Cuál era el nombre de la estrella? Ajenjo, que quiere decir amargura. Y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Miren qué interesante. Vimos que el 70% del planeta está formado de agua. El 30% está en la tierra. Y el 2.5 es agua potable. Agua que se puede ¿qué? Tomar. Eso incluye los lagos, los pozos, las presas, los ríos, los arroyos. Y dice aquí que ese asteroide que va a caer, que no sabemos si es un asteroide realmente que viene del cosmos o si es algún proceso o misil atómico que va a caer sobre ese lugar o sobre la Tierra, que entonces dice que una tercera parte de esas aguas dulces, que de por sí son un 2.5 de la Tierra, se volverán tóxicas, se volverán amargas. ¿Por qué? Porque el nombre de esa estrella se le va a llamar como ajenjo, que significa amargura. Esto, en la Biblia, cuando usted busca todo lo que está relacionado al ajenjo, se refiere a una planta, que esa hoja de esa planta se usaba para hacer un fuerte licor. Y en la Biblia, siempre que se usa la palabra ajenjo, se asocia con veneno, se asocia con amargura. Incluso cuando él advierte a la iglesia a través de los profetas, le dice: tengan cuidado que no sea que entre vosotros broten raíces de ¿qué? De amargura, de ajenjo. Porque esas raíces después contaminan ¿qué? Todo lo que está cerca. Y nos está diciendo la Biblia claramente que la tierra va a estar de alguna forma, ya sea espiritualmente, ya sea físicamente el agua como tal, o ya sean de las dos formas, va a haber una intoxicación de amargura. Que de por sí ya en el mundo hay suficiente ¿qué? Amargura. Sea que el impacto va a ser en el agua únicamente potable, o sea que el impacto va a incluir el área espiritual del ser humano, tenemos que entender que todo lo relacionado a ese proceso va a ser uno de toxicidad. Santo, aleluya, gloria a Cristo. Aquí lo vemos en Deuteronomio.
nos advierte, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. En Deuteronomio, esa misma, pero en la versión TLA dice: por eso les ruego que ninguno de ustedes, sea hombre o mujer, familia o tribu, deje a nuestro Dios para adorar a esos dioses falsos. Quienes lo hagan serán como plantas venenosas que solo producen muerte. Nosotros nos alarmamos y decimos: no va a haber agua, el agua va a estar amargada, el agua va a estar amarga, va a estar tóxica. Pero la palabra nos dice: tengan cuidado, porque peor que eso es que ustedes entran entre gente que está amargada, en gente que es tóxica. Y miren lo que dice aquí, que están así porque no han descubierto al Dios verdadero y adoran a otros ¿qué? Dioses falsos. Y dice que son como plantas venenosas que producen ¿qué? Muerte. El Señor, guárdanos. Miren lo que dice Jeremías: dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron mi voz, ni caminaron conforme a ellas. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel. Así que vemos que aquí en Jeremías nos habla de la profecía, porque Dios avisa. ¿Porque Dios qué? Avisa. Y si usted toma el tiempo, yo estos días he estado leyendo nuevamente el libro de Isaías. Usted dice: esto está más claro no se puede entender. En la medida que vamos entrando en aguas profundas y entendiendo lo que va a acontecer y vuelves a la profecía, la entiendes con mayor claridad. Se hace real la palabra que dice que ese conocimiento va creciendo. Como la aurora de la mañana que crece hasta que esa luz es que perfecta, hasta que es completa. Declara en su vida que usted se va a cuidar de la gente. Usted se va a cuidar de la amargura. Ahí está. Dice aquí, Apocalipsis 8:12: el cuarto ángel, ¿por cuál trompeta vamos? Tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Así que vemos que en esta cuarta trompeta que toque el ángel, se va a afectar el centro de toda la energía y de la vida terrestre. El sol, la luna, las estrellas, el cosmos será herido. Y el cosmos, en la mano de Dios, es lo que le da balance a todas las estaciones, es lo que mantiene el orden. Y en ese momento vemos cómo esa cuarta trompeta va a ir en contra de ese balance, en contra de ese orden. Y dice claramente que el resultado de esto es que la tercera parte del sol va a ser destruido, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas. Y vimos claramente que eso va a causar oscuridad. Dice aquí claramente que la ausencia de luz sería en una tercera parte del día y también en una tercera parte de la noche. Que ya la noche tiene oscuridad. Entonces miren lo que nos está diciendo aquí. Una tercera parte del día. ¿Cuántas horas tiene el día? 12, 24.
Vamos otra vez ahí. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. 24 tiene el día y la noche. Vamos ahí. Las horas se dividen así. 8 horas tiene el día, 8 horas tiene la tarde y 8 horas de la noche. ¿Estamos ahí? Entonces, lo que sería el día son 16 horas, que es la que está aquí. El sol. ¿Cuántas horas entonces tiene el día? 16 horas. Y aquí dice que de esas 16 horas que nosotros disfrutamos de la luz, van a haber una tercera parte, o sea, 5.5 horas en donde no va a haber ¿qué? Luz del sol. Y aplicaría igual para la noche. Habrían 5.5 horas de las 8 que ya tiene la noche, que va a haber aún mayor oscuridad. ¿Qué podría causar en el clima del mundo los problemas al sol? Nada más y nada menos. A la luna y a las estrellas. Ni siquiera yo logro imaginarlo. Yo puedo ir a leer qué pudiera implicar, pero yo quiero que usted entienda que todo lo que establece un orden en el mundo, las mareas, los peces, los viajes o las migraciones de los animales, todo responde al orden que genera el sol y la luna. O sea que el mundo va a quedar en un caos total y en una oscuridad, sumidos en una oscuridad, como mismo fue la plaga de la oscuridad donde en Egipto, que decía claramente que ni siquiera podían caminar por temor a que no sabían qué era lo que había al frente. ¿Qué dice Dios? Ustedes quieren la oscuridad, porque la Biblia dice claramente: vino Jesús, vino la luz, y el mundo amó más las tinieblas, amó más la oscuridad. Pues ustedes quieren oscuridad, vamos a darle oscuridad. Es lo que está diciendo, hermano, esta trompeta. Ustedes quieren oscuridad, venga, vamos a darle la oscuridad que ustedes quieren. Digo, eso es al mundo, porque nosotros ¿dónde vamos a estar? En el cielo. En el cielo, gozándonos en el cielo. Así que estos eclipses que van a estar constantemente en la tierra, en el cielo, en el cosmos, van a generar un desbalance total de lo que ya quedaba, que no era mucho. Después que la trompeta primera fue en contra de la tierra, la vegetación, la segunda en contra del mar, la tercera en contra de las aguas dulces, ahora también el cosmos. Así que bien importante que veamos y entendamos qué es lo que nos está diciendo la palabra. Que estemos listos, que estemos ¿qué? Listos. Así que dice aquí en Apocalipsis 8:13: y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay! 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 ¿A cuántos de ustedes dicen ay? ¡Ay, bendito! El puertorriqueño, para mí que ellos son los que inventaron el ay. El ay bendito. ¡Ay! Usted se cae y lo primero que hace es que ¡ay! Es más, usted ve a alguien caerse y hace ¡ay! Pues aquí nos están introduciendo a las próximas 3 trompetas. Y dice que va a ser ¡ay! 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 ¡ay de los que moran en la tierra! Nosotros no. ¡ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. En la original, cuando dice vi un ángel, decía, la palabra que decía era águila. En el original griego, en lugar de un ángel decía águila.
Y el águila y el buitre son animales que se atribuyen a destrucción y muerte. ¿Por qué? ¿De qué se alimentan? De cuerpos. Así que de alguna forma, en el original griego nos quiere hacer ver y entender que ese ángel es como cuando usted ve un buitre y usted dice, uy, por ahí hay que... Cada vez de algo tiene que haber ahí. Así que lo que nos está diciendo es que de esos próximos años habrá mucha que muerte. Esta es la palabra del Señor. Las primeras 4 trompetas, como bien le dije, va a ir dirigido a la ecología. Estos próximos 3 trompetas van a ir a desarrollar o a desatar un clima espiritual intolerable para los moradores de la tierra. Son las 12:20. Voy a entrar a leerlo y quizás a dar un poco pero esta quinta trompeta amerita un buen estudio. ¿Okay? Dice Apocalipsis 9. El quinto ángel tocó la trompeta. Vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y en este caso no es Aster, el original griego es Astrón. Así que se puede entender que representa a un ángel. No Aster, que es la estrella, sino Astrón. Dice aquí, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio. Hemos dicho que cuando se le da autoridad a alguna persona, estamos hablando de lo que es en el original griego exousia. Todo lo que va a hacer, todo lo que va a ocurrir, toda gestión que van a hacer los ángeles, tanto ángeles de Dios como ángeles caídos, como los demonios, es porque se le permitirá hacerlo. Dice aquí, se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Así que este primer ay, y vemos cómo entonces ya el enfoque del juicio se dirige no a lo ecológico, sino hacia los moradores de la tierra. Y nos está introduciendo a unas partes de la tierra que usted y yo ignoramos. Y es que en el centro de la tierra existen 3 prisiones. ¿Cuántas? 3. 3 prisiones en el centro de la tierra que nosotros las podemos a veces ignorar y muchas veces las simplificamos diciendo que es una sola. ¿Qué decimos que hay abajo? El infierno ya. Pero la palabra nos dice que bajo el centro de la tierra, y de hecho la palabra abismo en el griego es de abusos, que significa pozo profundo o subterráneo. Y quiero que entienda claramente, y en Génesis 1, versículo 2, nos presenta por primera vez lo que es el abismo. Existía antes de la creación del Edén. Yo creo que usted entre en un conocimiento muy importante. Lo vamos a detallar mejor el próximo domingo. Pero nosotros fuimos creación de Dios, pero la primera creación de Dios fueron las criaturas celestiales. Dios no está limitado por el tiempo. Dios siempre ha sido, Dios siempre es, Dios siempre será, Dios siempre ha existido, Él es eterno. Y cuando la Biblia dice que en el principio Dios creó Los cielos y la tierra, ¿se refiere al principio de qué? ¿Al principio de qué? de creación. Al principio de lo que sería la materia, el tiempo y el espacio. Porque ya el mundo, el cosmos existía. Ya en el mundo, en el cosmos, había habitantes, y esos habitantes no eran terrenales, eran celestiales. Antes de que nosotros estuviéramos aquí en la tierra, ya Satanás y sus ángeles seguidores habían sido lanzados ¿a dónde? Al cosmos.
Recuerden que yo les he hablado que nosotros tenemos 3 cielos. Los primeros 2, de arriba hacia abajo, es donde está el tercer cielo, los cuarteles generales de ¿quién? De Dios. El segundo cielo, que vendría siendo el cosmos, que es donde habitan los principados, los ángeles, incluso todo lo que llaman ovnis. Nosotros no creemos en ovnis, nosotros sabemos qué son. Cuando usted habla de ovnis, significa objeto que volador no identificado. Nosotros creemos en OVNIs, objetos voladores identificados, porque sabemos que en ese cosmos, en ese segundo cielo, se manifiestan y hay guerras que son completamente ¿qué? Espirituales. Que hay ángeles caídos que se refugian en las estrellas. Que hay ángeles caídos que simulan ser estrellas. Y de alguna forma, también en algunos momentos se han revelado, físicamente hablando, porque sabemos y ya entendimos que la creación celestial tiene la habilidad de materializarse y desmaterializarse. Lo hablamos, ¿se acuerdan? Antes de crearnos a nosotros, en el principio, es el principio del tiempo que Dios estableció para el mundo. Desde que empezó hasta que se va a terminar. ¿Y qué hizo Dios? Ese tiempo lo insertó en una línea eterna, que es la que Él siempre que ha tenido. Para nosotros hubo inicio, para nosotros habrá un final en el mundo, pero para Dios todo sigue estando dentro de una misma línea. Por eso es que Él sabe el pasado, Él sabe el presente, Él sabe el futuro, Él lo sabe todo. Pero nosotros no entendemos que antes de nosotros haber sido creado el tiempo, desde el día 1, porque empieza diciéndonos el primer día, ¿verdad que sí? El segundo día, y a partir de ahí se empieza a contar cronológicamente, pero estamos injertados en el kairos de Dios. Así que cuando nos dice el primer día empezó a correr el reloj. ¿En el reloj de quién? De nosotros, en el reloj de Dios, pero al mismo tiempo injertados en una línea que es ¿qué? Eterna. Por eso es que cuando esta línea se acabe, ¿a dónde vamos nosotros? A la eternidad, ya sea en el cielo, o los que no, a la eternidad, ¿dónde? En el infierno. Nos estamos entendiendo, ¿verdad que sí? Y ya son las 26 de los días, que esto iba a mirar para algo. Así que antes de nosotros estar aquí, ya estaban aquí ¿quiénes? Satanás y sus ángeles ¿qué? Caídos. La tercera parte que se reveló, porque es que la gente nunca se revela sola. Siempre hay alguien alimentando, y siempre hay alguien que se beneficia, y siempre hay alguien que busca, ¿verdad que sí? Y no es la diferencia. Satanás fue ¿qué? Igual. Satanás es el líder. Satanás era un querubín, que dentro de las posiciones de los ángeles es de las más altas. Pero él se rebeló en soberbia contra Dios y Dios le dijo, no se puede, te tienes que ir. Satanás no está en el infierno, Satanás no está en el abismo, Satanás es el príncipe del aire. Satanás al sol de hoy y hasta que Cristo tome control de las naciones, que va a suceder en Apocalipsis 17, hasta ese entonces, quien tiene la potestad del aire y anda muy feliz por el aire, por el cosmos y por todas partes, es Satanás. Ahora quiero que entiendan, entre esas 3 prisiones tenemos aquí que nos están presentando el abismo, y el abismo es la prisión de algunos demonios que han sido aprisionados. No todos los demonios han sido ¿qué? Aprisionados. Solo los demonios están en el abismo. Y su líder, que lo vamos a ver más adelante, que es Abadón, que es un principado. Cuando hablamos de principado no estamos hablando de demonios, estamos hablando de ángeles caídos. Porque así como el cielo tiene una jerarquía, el infierno y Satanás también tiene un orden. Usted cree que él es así desordenado, pero es que le gusta que se vea desordenado, pero él también sigue un qué. Sí, cuando nos dicen que abre el pozo, que se le da la llave para abrir el pozo y que va a subir todo lo que hay en el pozo, nos está diciendo que esta quinta trompeta implica para la humanidad una invasión demoníaca. Todos los demonios que hasta el sol de ese momento hayan sido aprisionados en el abismo se le va a abrir y todos van a caer.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que tenga claro que los demonios no son lo mismo que los ángeles caídos. El domingo que viene le profundizo un poco más de dónde salen los demonios. Inicialmente eran ángeles caídos, pero cómo ellos terminaron en la condición de demonios, lo vamos a ver el domingo próximo. Vamos a ver también, entonces, qué es la descripción, porque nos da una descripción bien exacta de cómo se van a ver esos demonios cuando ese momento acontezca. Vamos a estar en vivo. Uy, se quedaron así en silencio. La palabra es fascinante. La palabra es fascinante. Amén, amén, Y amén. cuando usted vive en fe y cuando usted tiene al Espíritu Santo, no le crea temor. De verdad que no. Amén. No hay temor ninguno. Estamos seguros de la roca en la que estamos parados. Estamos seguros de que hemos escogido servirle a Cristo. Estamos seguros del regalo tan maravilloso de esa salvación irrevocable para los que aman y honran esa gracia que nos ha sido dada, esa salvación que nos ha sido dada por gracia. Amén. ¿Cuántos dicen, Señor, gracias? Gracias, Señor. Jesús, aleluya. Es importante que nosotros tengamos conocimiento, porque hay mucha gente que amamos. Hay mucha gente aquí en la tierra que yo amo y que estoy consciente de que están alejados de Dios. Y al ver todas estas cosas, yo digo, yo amo la salvación, yo amo la salvación de estas personas. Incluso hay personas que no son familiares necesariamente. Yo veo a los jóvenes y siento compasión. Aunque no sean mi hermano, mi primo, yo los veo por el camino en el que van y siento compasión. Y lo que Dios nos está diciendo es, mira, el barco se va a hundir. Yo insisto en esto, el barco, Dios no nos llama a levantar el barco. Dios nos dice, salven, ayuden a que se salven lo más que se pueda. Dios no nos llama a ir en contra de los homosexuales, nos llama a decirle, arrepiéntete y sálvate si puedes. Sálvese quien pueda, porque esto de que va a pasar, va a pasar. No va a haber nada que ustedes, mire, los científicos decían, si no nos detenemos, si no hacemos esto, el mundo se va a cambiar, no hay nada que usted pueda hacer. Yo decía, ellos no saben. Ellos saben la parte científica. Pero lo que va a pasar ya está establecido que va a pasar. Yo más o menos hice el cálculo, porque nosotros somos así, no es que yo sea la más matemática, pero yo decía, bueno, si ellos dicen que científicamente con sus máquinas pueden decir que en 2036 ya todo va a explotar y nada va a existir, pues entonces le tengo que quitar los 7 años de la tribulación, que es el proceso de degeneración total. Pues ¿qué nos queda de allá para acá? 5 años, usando el cálculo de lo que ellos dicen, los científicos. Porque al fin y al cabo, la ciencia tiene su sabiduría y han desarrollado sus formas de sacar datos, pero estamos claros que la Biblia dice que el día y la hora Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. nadie lo Ni sabe, aún los ángeles, aleluya. ni aún los ángeles. Y la Biblia cuando lo preguntan dice, no te enfoques en eso. A ustedes no les he dado saber esas cosas, a ustedes les he llamado a predicar el Evangelio. Amén. A ustedes, a mí, nos han llamado a decirle a la gente, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Mire, si usted no sabe qué decirle a su hermano, por lo menos pásale la grabación. Santo. Amén. Si no sabes qué decirle a tu prima, por lo menos pásale el link y dile, mira, ¿sabes qué? Estoy bien compungido, sé que las cosas van cumpliéndose. Dígale que vea la palabra, porque el cumplimiento nos deja estupefactos. Cuando usted va a cosas que Dios profetizó a través de los profetas hace más de 2600 años, cumpliéndose ahora, usted dice definitivamente, ¿qué más? Que vemos la estatua de Daniel. Él lo dice con el primer rey y de ahí en adelante toda la historia ha ido encajando con todos los mandos, los imperios que dice esa estatua y el sol de hoy. Amén. Gloria a Dios. Aquí no hay equivocación. Si la ciencia cree que es lo más exacta posible, Dios es exacto totalmente. Sí, Señor. Tenga compasión de los que están a su alrededor. Yo le he pedido al Señor que ponga aún más compasión por mí, en mí, por las almas que están cerca, Señor. para hablarle, porque a veces uno está tan ajetrado, tan ajetreado, vive tan en automático que yo digo, Señor, pon en mí pasión por salvar almas. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios.
Oramos, Señor, gracias te doy por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias porque hasta el sol de hoy, el que nosotros estemos aquí preserva este mundo. El que tu iglesia permanezca aquí es lo que da la sal, lo que preserva la luz, que preserva al mundo de la oscuridad total. Gracias por la misericordia que tienes con nosotros. Ayúdanos a ser instrumentos de aviso, de alerta a todos los que nos rodean, Señor. Porque así como tú, queremos unirnos a tu misión de que la mayoría pueda proceder al arrepentimiento y a la salvación. Gracias te damos, salimos de aquí, pero no de tu presencia, porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Honramos el sacrificio de la cruz que nos justificó y nos salvó. En el nombre de Jesús. Amén. Sean todos bendecidos. Amén. Mañana culto de oración a las 7.